Clara, una madre marcada por una profunda tristeza, vive en un pintoresco pueblo donde cada susurro del viento evoca recuerdos del pasado. La ausencia de su hijo Alejandro, un joven lleno de sueños y vitalidad, ha dejado en su vida un vacío inmenso. La tumba de Alejandro, situada en el tranquilo cementerio del pueblo, se ha convertido en un santuario personal para Clara. Es un lugar sagrado donde ella siente la presencia de su hijo y revive sus memorias, encontrando cierto consuelo en el silencioso homenaje a su memoria. En Latido Narrativo, te invitamos a sumergirte en una odisea emocional que te conmoverá hasta lo más profundo del alma. Acompáñanos en la historia de Clara, quien, sumida en la profundidad de su dolor, descubre un sendero luminoso hacia la curación y el vínculo inquebrantable con la humanidad. Vive con nosotros un relato que no solo toca el corazón, sino que también invita a la reflexión. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad, donde cada video es un tributo a la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna de nuestras historias, donde cada latido es un paso en el viaje del corazón. Era una tarde tranquila cuando Clara, con delicadeza, adornaba la tumba con flores. De pronto, algo inesperado captó su atención. Huellas frescas en la tierra aún húmeda, claramente más grandes que las suyas. Una ola de inquietud la envolvió mientras su mirada recorría el solitario paisaje del cementerio, buscando alguna señal de presencia ajena, pero solo se encontró con el eco de su propia respiración y el silencioso susurro de los árboles. Esa noche, en la intimidad de su hogar, la duda y el desconcierto se anidaron en su mente. Se preguntaba incansablemente, ¿quién más había visitado la última morada de Alejandro? ¿Qué misteriosa razón los habría llevado a ese lugar sagrado de recuerdos y despedidas? Clara, determinada a desentrañar el misterio, optó por una medida poco convencional. Instaló una cámara oculta con visión directa hacia la tumba de su hijo, con la esperanza de identificar al enigmático visitante. Durante las siguientes noches, permaneció en vilo, inspeccionando meticulosamente cada fragmento de las grabaciones. Sin embargo, lo único que sus ojos encontraron fueron las pacíficas escenas nocturnas del cementerio, bañadas en la tenue luz de la luna, sin rastro alguno de la presencia que buscaba. Una semana más tarde, durante su rutinaria revisión de las grabaciones, Clara experimentó un momento que le robó el aliento. La cámara, finalmente, había captado a alguien, una figura masculina, de aspecto exhausto y desaliñado, que se detenía frente a la tumba de Alejandro. Con manos temblorosas y un corazón palpitante, Clara observó cómo aquel hombre se arrodillaba con reverencia, depositaba cuidadosamente una pequeña fotografía y unas flores ya mustias sobre la lápida, y luego se retiraba con pasos lentos y cargados de melancolía. Envuelta en una mezcla de confusión y temor, Clara tomó una resolución audaz. Confrontaría al misterioso desconocido. La noche siguiente, se ocultó en las proximidades de la tumba, armada de paciencia y determinación. Las horas se deslizaron lentamente en la penumbra y justo cuando comenzaba a dudar de su decisión, la silueta se materializó ante sus ojos. Era él, el mismo hombre de la grabación, apareciendo como una sombra entre las sombras del cementerio. Clara se aproximó con cautela, cada paso cargado de incertidumbre. Al alcanzarlo, su voz tembló ligeramente al preguntar quién era y por qué visitaba la tumba de su hijo. El hombre, claramente sorprendido por su presencia, se giró para enfrentarla. Sus ojos, marcados por el cansancio y una profunda tristeza, se encontraron con los de Clara. Luego, con una voz frágil y entrecortada, empezó a relatar una historia que Clara jamás habría podido imaginar, desplegando ante ella un tapiz de memorias y conexiones inesperadas. El desconocido, que se presentó como Roberto,
reveló ser el mejor amigo de la infancia de Alejandro. Sus caminos se habían separado con el tiempo y cada uno había tomado rumbos diferentes en la vida. A pesar de la distancia y los años, Alejandro siempre mantuvo un lugar especial en el corazón de Roberto. Con un tono melancólico, Roberto explicó que había estado viajando por el mundo, intentando escapar de los fantasmas de su propio pasado, cuando se enteró del trágico fallecimiento de Alejandro. Esta noticia lo había traído de vuelta, llevando consigo un cúmulo de recuerdos y una necesidad ineludible de honrar la memoria de su antiguo amigo. Clara escuchaba atentamente, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. La forma en que Roberto hablaba de Alejandro era con un cariño palpable, evocando recuerdos que incluso ella había olvidado. Describía con detalle las travesuras de su infancia, los sueños que habían compartido y resaltaba la bondad innata de Alejandro. Cada palabra de Roberto era un testimonio del profundo lazo que había unido a los dos amigos, y para Clara, cada anécdota era como descubrir una nueva faceta en la vida de su hijo. Al concluir su conmovedora narración, Roberto extrajo cuidadosamente la fotografía que había colocado sobre la tumba días atrás. Era una imagen desgastada por el tiempo, capturando a dos niños rebosantes de alegría, uno de los cuales era indudablemente Alejandro. Clara reconoció inmediatamente a su hijo en la foto, su sonrisa contagiosa y sus ojos brillantes llenos de vida. La imagen evocaba un día de verano de años atrás, un momento congelado en el tiempo donde todo parecía posible, un recuerdo de una época más inocente y esperanzadora. Clara y Roberto continuaron compartiendo historias y recuerdos de Alejandro, perdiéndose en el tiempo hasta que los primeros destellos del amanecer empezaron a colorear el cielo. En esa noche, impregnada de memorias y revelaciones, Clara halló algo inesperado, una conexión, un bálsamo para su duelo. Roberto, a través de sus palabras y recuerdos, también reveló su propio dolor, mostrando cómo guardaba en su corazón el recuerdo de un amigo que había dejado una huella imborrable en su vida. Juntos, en la tranquilidad del amanecer, encontraron un refugio compartido en su mutuo cariño y recuerdos de Alejandro. Con la llegada de los primeros rayos de sol, Clara experimentó una revelación. Ya no se encontraba sola en su dolor. Había descubierto en Roberto a un alma que comprendía su pérdida, alguien que también amaba y recordaba a Alejandro con el mismo cariño. En un gesto simbólico de unión y recuerdo, decidieron visitar juntos la tumba de Alejandro, pero esta vez no como desconocidos, sino como dos personas eternamente vinculadas por el amor y el recuerdo hacia alguien que habían querido profundamente. Juntos, en ese momento de comunión, dieron un nuevo paso hacia la sanación, acompañados por la presencia inalterable de Alejandro en sus corazones. En los días que siguieron, Clara y Roberto forjaron una amistad, encontrando consuelo en su compañía compartida. Juntos, intercambiaban anécdotas, reían y a veces lloraban, recordando a Alejandro de una manera que mantenía su espíritu vivo. Clara empezó a percibir la vida bajo una nueva luz, encontrando paz no solo en los recuerdos de su hijo, sino también en la amistad que había brotado de su propio dolor. Esta nueva relación le ofrecía una perspectiva diferente, un camino hacia la sanación donde el recuerdo de Alejandro servía como un nexo de unión y esperanza. La cámara, que Clara había instalado con el propósito de desentrañar un enigma, terminó siendo el catalizador que unió a dos almas en duelo. A través de esta experiencia, Clara comprendió que, en medio del dolor de la pérdida, a veces se revelan senderos inesperados hacia la sanación. Aunque la ausencia de Alejandro siempre formaría parte de su vida, ella ahora entendía que su recuerdo continuaría vivo, no solo en su corazón, sino también en el de aquellos que lo habían querido y recordado, como Roberto,
Este nuevo entendimiento le brindó a Clara una visión más amplia de la vida, donde el amor y el recuerdo trascienden la propia existencia. El amor y los recuerdos de Alejandro se transformaron en un vínculo indestructible entre Clara y Roberto. Unidos en ese pequeño cementerio, bajo el manto de estrellas o el amanecer resplandeciente, hallaron una manera de mantener viva la esencia de aquel a quien habían perdido. Sus corazones se unieron en el recuerdo eterno de un hijo y un amigo que, aunque ausente físicamente, seguía siendo una presencia viva y palpable en sus espíritus. Juntos, aprendieron que en la memoria y el amor compartido, Alejandro continuaría siendo una parte inextinguible de sus vidas. Tras ese encuentro con Roberto, Clara descubrió un nuevo propósito en sus visitas a la tumba de Alejandro. Este lugar, que antes era un refugio de duelo y melancolía, se transformó en un espacio de comunión y recuerdos compartidos, un lugar donde el amor por su hijo seguía vivo a través de las historias y anécdotas que contaban juntos. Cada visita se convirtió en un momento especial de conexión, no solo con la memoria de su hijo, sino también con un amigo que entendía y compartía su dolor. La tumba de Alejandro se había convertido en un punto de encuentro donde el pasado y el presente se entrelazaban, manteniendo viva la esencia de quien tanto habían amado. En las semanas subsiguientes, Clara experimentó una notable transformación. Su hogar, que antes se sumía en el silencio y la melancolía, ahora se llenaba con las voces de Roberto y ella, compartiendo recuerdos de Alejandro. Las paredes, testigos de su soledad, ahora vibraban con la calidez de la amistad y el consuelo compartido. La tristeza aún habitaba en su corazón, pero su presencia se había suavizado, tornándose en una melancolía más dulce y llevadera. Este cambio no solo marcó un nuevo capítulo en la vida de Clara, sino que también le brindó una nueva perspectiva sobre cómo afrontar la pérdida y el recuerdo de su querido hijo. Un día, en la intimidad de la cocina de Clara, mientras disfrutaban de una taza de café, Roberto propuso una idea especial para conmemorar el próximo cumpleaños de Alejandro. Buscaban una manera de reflejar el espíritu alegre de Alejandro, una forma de celebrar su vida más que lamentar su partida. Tras deliberar, se decidieron por organizar una pequeña ceremonia en su tumba, extendiendo la invitación a aquellos que habían conocido y querido a Alejandro. La idea era crear un momento de unión y recuerdo, un espacio donde los asistentes pudieran compartir historias, risas y, quizás, algunas lágrimas, pero sobre todo, donde pudieran honrar la memoria de Alejandro de una manera que él hubiera apreciado. La noticia de la ceremonia se propagó rápidamente por el pueblo, y no pasó mucho tiempo antes de que numerosos amigos y conocidos de Alejandro manifestaran su deseo de participar. Lo que inicialmente había sido concebido como un acto íntimo y pequeño, se transformó en un evento emocionante y conmovedor. Personas de distintos lugares comenzaron a llegar, cada una aportando sus propios recuerdos de Alejandro, el joven que había dejado una huella imborrable en sus vidas. Este encuentro se convirtió en una hermosa demostración de cómo Alejandro había tocado y enriquecido la vida de muchos, creando un tapestry de memorias y afectos que se entrelazaban en su honor. El día del cumpleaños de Alejandro, el ambiente en el cementerio se transformó, llenándose de vida y colores. La tumba de Alejandro estaba adornada con flores de vivos colores, fotografías que capturaban momentos felices y cartas escritas con cariño. Las personas se congregaron alrededor de su última morada, algunas con lágrimas en los ojos, otras con sonrisas en sus rostros, pero todas unidas por el recuerdo del joven que había dejado una marca indeleble en sus corazones. Clara y Roberto, como anfitriones de este homenaje, acogían a cada asistente, compartiendo sus propias historias sobre Alejandro y escuchando con atención y empatía las anécdotas y recuerdos de los demás. Este día se convirtió en una celebración de su vida,
un testimonio del amor y el impacto que Alejandro había tenido en tantas personas. En un momento emotivo de la ceremonia, Clara decidió dirigirse a los presentes. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con una firmeza que emanaba desde lo más profundo de su ser. Comenzó hablando de su hijo, describiendo con palabras llenas de amor y dolor la enorme pérdida que había sufrido con su partida. Relató cómo se había sumergido en una profunda oscuridad tras la muerte de Alejandro. Pero luego, su discurso tomó un tono más esperanzador al mencionar a Roberto. Explicó cómo la llegada inesperada de Roberto había sido como abrir una puerta hacia la luz, mostrándole que el recuerdo de Alejandro podía evocar no solo tristeza, sino también esperanza y una profunda sensación de conexión. Clara compartió cómo este nuevo vínculo le había permitido ver que el amor y el recuerdo de su hijo podían seguir viviendo y aportando luz en medio del dolor. Roberto tomó su turno para hablar, ofreciendo su propia perspectiva en esta conmemoración. Comenzó relatando la influencia que la amistad con Alejandro había tenido en su vida, describiendo cómo esa relación había sido fundamental en su formación y desarrollo personal. Luego, con una honestidad conmovedora, admitió que la pérdida de Alejandro lo había dejado desorientado, vagando sin un destino claro, sumido en un mar de recuerdos y melancolía. Pero, al encontrar a Clara, Roberto explicó cómo había redescubierto un propósito, una razón para reanudar su camino con un sentido renovado. Habló con pasión sobre el poder de los recuerdos, enfatizando la importancia de mantener vivo el espíritu de Alejandro a través de ellos. Cada palabra de Roberto reflejaba un profundo respeto y amor hacia Alejandro, y una gratitud sincera hacia Clara por haberle permitido reconectar con esos recuerdos tan valiosos. Al concluir la ceremonia, cada persona presente encendió una vela en honor a Alejandro. La luz de estas velas iluminaba la oscuridad, creando un ambiente lleno de simbolismo y belleza. Cada llama era como un reflejo de un recuerdo, un momento especial, una conexión con el joven que se había ido demasiado pronto. Este acto colectivo creó un momento profundamente emotivo, donde el dolor y la celebración se entrelazaban, formando un mosaico de emociones humanas. La luz de las velas, parpadeando suavemente en la brisa nocturna, no solo representaba la memoria de Alejandro, sino también el calor de la comunidad reunida para honrarlo, uniendo a todos en un sentimiento común de amor, recuerdo y respeto. A medida que los asistentes comenzaban a dispersarse, Clara y Roberto permanecieron allí, junto a la tumba, observando las velas aún parpadeando en la quietud. En ese instante de reflexión, Clara se percató de una verdad profunda. La muerte de Alejandro, a pesar de su naturaleza trágica, había sido el catalizador para la creación de nuevos lazos, abriendo senderos hacia la empatía y el entendimiento mutuo. Comprendió que su hijo, incluso en su ausencia, había logrado reunir a las personas, sirviendo como un recordatorio del valor incalculable del amor y la memoria. La herencia de Alejandro no residía solo en los recuerdos, sino también en la capacidad de unir corazones y fomentar conexiones significativas entre aquellos que lo habían conocido y amado. Con el paso del tiempo, la amistad entre Clara y Roberto se hizo más fuerte y profunda. Unidos por el recuerdo de Alejandro, encontraron diversas maneras de honrar su vida, construyendo un legado que trascendía el dolor de su ausencia. Juntos, organizaron eventos en su memoria, iniciativas que reflejaban los intereses y pasiones de Alejandro. Se dedicaron a recaudar fondos para causas y proyectos que habrían sido importantes para él, contribuyendo así a la comunidad de una manera significativa. De esta forma, mantuvieron viva la memoria de Alejandro, no solo en sus corazones, sino también en el de toda la comunidad que lo había conocido y apreciado. Su legado se convirtió en una fuente de inspiración y un recordatorio del impacto positivo que una sola vida puede tener en el mundo. La historia de Clara, Alejandro y Roberto
se transformó en una leyenda dentro de la comunidad local, sirviendo como un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz en la conexión humana. La cámara que Clara había instalado inicialmente, un reflejo de su desconfianza y temor, finalmente fue retirada. Ya no tenía razón de ser. En su lugar, lo que permanecía era el amor, el recuerdo y la esperanza, resplandeciendo de manera eterna en un lugar que alguna vez estuvo marcado únicamente por el dolor. Esta historia se convirtió en un símbolo de la resiliencia del espíritu humano y de cómo, incluso en la pérdida, se pueden forjar lazos que traen curación, consuelo y renovación. Y así, queridos oyentes de Latido Narrativo, cerramos este capítulo lleno de emociones y aprendizajes. Pero la historia no termina aquí. Cada uno de nosotros lleva en su interior relatos tan ricos y profundos como el que acabamos de compartir. Te invitamos a seguir explorando y descubriendo esas historias que laten en tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio y compartir este viaje con aquellos que, como tú, valoran el poder de una buena narrativa. Deja tu comentario, cuéntanos cómo esta historia tocó tu vida y qué otros relatos te gustaría escuchar. En Latido Narrativo, cada latido cuenta una historia. ¿Cuál será la tuya? Sigue escuchándonos y descubrámoslo juntos.